Para esta demostración voy a explicar cómo podemos confeccionar un documento, enviarlo a Flujo y firmarlo usando la firma Go. Para ello vamos a dividir este video en 4 etapas. La primera será crear una plantilla de documento, la segunda será confeccionar un flujo, la tercera será enviar un documento a Flujo y finalmente para la cuarta etapa vamos a aprobar el documento y firmarlo. Lo primero que vamos a hacer será crear la plantilla de documento. Para ello nos vamos a ir a Administración y nos vamos a ir a Tipos de documento. Para este caso voy a crear un tipo de documento que se llama Memorándum o simplemente Memo. Voy a guardar. Y ahora que tengo este tipo de documento Memo, vamos a empezar a crearle campos de formulario. Entonces, el primer campo que le voy a crear para este tipo de documento será el número de Memo. Voy a poner aquí número de Memo. Y lo vamos a colocar que va a ser de tipo texto. Vamos a crear otro campo que se llame emisor cargo. Y también lo vamos a colocar de tipo texto. Vamos a crear otro campo que se llame emisor, pero este va a ser de tipo usuario. Ahora vamos a crear otro campo que sea el receptor. Vamos a colocar el receptor cargo, lo vamos a hacer de tipo texto. Y ahora solamente el receptor, que va a ser de tipo usuario, también para aprovechar los usuarios de Office 365 o los usuarios de la plataforma. Creamos otro campo con nombre fecha y que el tipo de dato también sea fecha. Y finalmente vamos a colocar el cuerpo del memorando. En este caso lo vamos a colocar, en vez de texto, de varias líneas de texto. Una vez que se han creado todos esos campos, ahora lo vamos a incorporar al tipo de documento en sí, ya que cuando vamos creando los campos se nos habilita, más sin embargo no se agrega directamente al documento como tal. Entonces, vamos a agregar el número de memo, vamos a colocar el cargo del emisor, el receptor, el cargo del receptor, la fecha y el cuerpo. Y vamos a establecer que todos estos campos van a ser obligatorios durante la confección del documento. Lo voy a dar guardar. Ahora finalmente vamos a establecer la plantilla. Para ello voy a agregar un documento Word que ya tengo preparado, que se llama Memo. Ahora le voy a dar la opción de editar. Y como podemos ver, este documento es bastante simple, no tiene mucha información, pero lo interesante acá es poder ir mapeando los campos que he confeccionado o que he creado dentro del documento Word. Entonces lo que voy a utilizar es este filtro que hice personalizado local. Y aquí voy a ir mapeando estos campos. Entonces el número de Memo lo voy a copiar y lo voy a pegar en la sección que corresponde. Acá donde dice Santiago, con esta fecha, elimino la fecha y ahora voy a copiar el campo fecha. Ahora, en esta línea donde dice D, lo que voy a hacer es colocar el cargo del emisor y el nombre del emisor. Entonces, copio primero el cargo en esta línea y en la siguiente línea coloco el emisor como tal. Entonces, de esta manera quedará el cargo en esta línea y el nombre en esta línea. Lo mismo voy a hacer con el receptor. Copio el cargo y luego el nombre. Hago unos saltos de línea y le voy a quitar la función de negrita. Verifico que no esté en negrita como tal, porque lo que quiero colocar aquí es el cuerpo. Entonces colocamos el cuerpo y lo copio. Bueno, veo que igual me lo coloco en negrita. Voy a colocar que este cuerpo esté justificado. Esto sí voy a validar que esté alineado, pero a la izquierda está bien. Y con esto, de cierta manera, ya se podría generar este memorándum como tal. Luego la firma se estaría estampando en esta sección. Procedemos ahora a crear el flujo. Para ello nos vamos a ubicar en la administración. Nos vamos a donde dice flujos, le doy nuevo y vamos a crear un flujo bastante sencillo que se va a llamar aprobación y firmado de Memo. Le vamos a agregar un paso de revisión, que en este paso de revisión vamos a llamarle control documental y lo vamos a establecer de tipo predefinido. Para este ejemplo, me voy a colocar a mí como la persona que va a revisar y de igual forma para la etapa de firma, para hacer el ejemplo práctico, lo voy a agregar que también va a ser predefinido y que voy a hacer también yo. Como se puede ver, se pueden agregar distintos firmantes, pero para este escenario solamente voy a tomar a uno. Entonces ya tengo la primera etapa que es de revisión y la segunda etapa que ya es propiamente el firmado. Y le doy guardar. De esta manera ya he creado el flujo. Para crear y enviar el documento flujo, básicamente me voy a ubicar aquí en inicio y voy a navegar a esta carpeta que dice Municipalidad Demo. Luego me voy a la administración y finalmente le doy la opción de nuevo archivo. En este formulario lo primero que se nos va a solicitar es el tipo de documento. Selecciono el que acabamos de crear, que es Memo. Le decimos que va a ser desde una plantilla. Y bueno, el resto es llenar la información que corresponde. Entonces, en primera instancia se nos solicita un título. Para eso voy a establecer como solicitud de equipamiento. Se nos solicita como obligatorio la versión. Vamos a establecerle que la 1. Y abajo, donde dice información del tipo de documento, son los campos que hemos establecido para el memo como tal. Entonces, lo primero que se nos solicita es el número. Vamos a colocarle que es el 101. En el emisor, vamos a establecerle que va a ser José Aguilera. En el cargo, vamos a colocarle que va a ser el director de proyectos de innovación.
En el receptor vamos a establecerle que va a ser Jorge. Y en el cargo del receptor vamos a colocar que va a ser el jefe de infraestructura TI. Establecemos que la fecha de este mismo va a ser para el 1 de julio. Y en el cuerpo vamos a colocar un texto largo que tengo copiado por acá. Y bueno, ya hemos llenado la información básica. Ahora, finalmente, en esta etapa le vamos a establecer si requiere o no flujo. Entonces le vamos a decir que requiere workflow y vamos a seleccionar el que creamos. Vemos que tiene dos etapas, control documental, que es una etapa de aprobación o de revisión, y una etapa de firmado. Lo vamos a dejar tal cual y vamos a darle publicar. Como se puede observar, básicamente aquí me establece los mismos campos que ya llené. Vemos que me colocó la información de, la información de A, la fecha y el texto que copié. También vemos que en la parte superior se encuentran las dos etapas, por lo cual podemos decir que ya el documento fue enviado a flujo. Aquí ya podemos ver el correo electrónico que me llegó de solicitud de aprobación, donde puedo ir básicamente a este botón que dice ver tareas, pero para fines prácticos vamos a ir directamente a la bandeja. Luego aquí seleccionamos la que dice control documental, que es nuestra tarea, y la aperturamos. Y aquí tenemos la opción de aprobar, rechazar o reasignar, en este caso porque somos administradores, pero antes de eso vamos a dar ver documento. Y podría rayarlo, darle mis observaciones si corresponde, pero esto es simplemente para fines de revisión, en caso de que yo quisiera rechazarlo, pero voy a simplemente eliminarlo y lo voy a dejar tal cual. Y le voy a dar la opción de aprobar. Una vez finalizada la tarea, el documento va a avanzar a la siguiente etapa, que es básicamente el firmado. Ya como última etapa, debemos ubicarnos acá en esta bandeja que dice Firma Go y podemos ver la tarea que tenemos pendiente por firmar. Si le damos doble clic, nos va a mostrar la opción de ver el documento, pero antes de firmarlo vamos a darle ver detalles. Y en esta pantalla podemos ver que efectivamente pasó por control documental, quedó check, y ahora está en este proceso de etapa de firma. Entonces, para completarla, me voy a regresar, voy a aperturar el documento y finalmente voy a estamparle la firma. Para confirmar, simplemente le doy al botón confirmar y aquí nos va a pedir el código OTP. En este caso, porque se está haciendo bajo una firma atendida. Entonces ingreso el código de mi Google Authenticator, el cual es 298340 y confirmo. Y listo, vemos que el documento ya no me aparece en mi bandeja de firma Go, por ende vamos a visualizarlo directamente. Y como podemos ver en el detalle, me dice que ya el documento fue firmado y si lo visualizamos, allí podemos ver la estampa. De esta manera hemos concluido este ejercicio en el que hemos confeccionado un documento hasta su proceso de firma.